Ya estamos grabando. Entonces, lo último que vimos, de hecho, fue más o menos breve, aunque la descripción es breve de Layer Normalization. Y pues dijimos que íbamos a normalizar a lo largo de una de las capas de la red neuronal en vez de a lo largo del batch. Y con lo último que nos quedamos, igual ahorita podemos hablar un poco de eso, es que pues ya las diferentes normalizaciones pueden tener diferentes propiedades con respecto a invarianzas. O sea, de que qué van a fomentar que hagan, por ejemplo, los pasos de gradiente descendente cuando están ajustando los parámetros. Por ejemplo, aquí, digamos, tenemos de que reescalar la matriz de pesos es como si lo quisiéramos, o sea, en una capa anterior aplicar ya sea batch o layer normalization antes de la no linearidad, pues normalmente tenemos que es la matriz de pesos por lo que viene en la capa anterior, por el h oculta de la capa anterior, y a veces con un bias, o el bias de hecho ya a veces está metido en la misma multiplicación matricial, multiplicando por un 1, ¿no? Cuando aumentamos aquí ¿sí se acuerdan cómo? Porque digamos que normalmente, por ejemplo, una capa lineal tiene pues, los pesos y luego el bias, ¿no? O sea, digamos que son los parámetros del modelo, son la matriz de pesos y un vector de bias. Pero también a veces nada más escribe como WH. Pero para hacer digamos que este cambio de notación, ¿sí se acuerdan o han visto cómo se hace alguna vez? Ajá, se agrega como que una neurona que siempre tiene el valor 1 y al renglón de la matriz de pesos pues tiene otro renglón nada más. Entonces es como hacer esta operación. Ahorita lo digo porque pues va a ser más fácil para la talacha, creo que es más fácil pues, trabajar con esto, ¿no? Entonces aquí tenemos, esto es lo que pasa antes de aplicar la capa de normalización. O sea, digamos que lo que sale de aquí después se pasa por la capa de normalización. Entonces en este caso del rescalamiento de la matriz de pesos, es que ¿qué pasa si por ejemplo yo ya tengo mi modelo fijo, pero ahora voy a hacer un pequeño cambio, y ese pequeño cambio va a ser multiplicar por una constante alfa la matriz de pesos? O sea, la voy a reescalar. Y esta multiplicación por alfa, pues es la operación pues que uno espera, ¿no? Que multiplicar todos los pesos de la matriz por ese valor alfa. O sea, que voy a hacer mi matriz pues, más grande, ¿no? Y voy a aumentar la norma y muchas cosas cambiarían. Pero si hago esto y después tengo esta capa de normalización, o sea, si esto después lo paso por ya sea pues, batch normalization u otras cosas, pues aquí me va a salir como que un H', ¿no? Que es el que sale de la normalización. Entonces aquí esta tablita lo que nos está diciendo es que si yo aplico batch normalization como lo puse aquí, entonces eso va a ser invariante al rescalamiento de la matriz. O sea, quiere decir que aquí cuando apliqué alfa, pues no va a cambiar en nada mi salida H'. O sea, mi salida H' va a ser lo mismo cuando no tenía este alfa, o sea, con la W, que cuando pongo este alfa. Entonces ya después lo que tendríamos que aquí discutir es pues, eso, qué relevancia tiene a generalización, a entrenamiento, a aprendizaje, o sea, en qué está afectando. Y con respecto a normalización, pues es un aspecto importante, ¿no? O sea, de que si normalización está haciendo que nuestro modelo pues no sea afectado porque nada más la matriz de pesos cambie al unísono todos los pesos al mismo tiempo por un factor alfa. Entonces eso se refiere cuando decimos que por ejemplo cuando pasa los gradientes o cuando está entrenando por backpropagation, ninguna parte de ese gradiente va a tener una componente para que todos los pesos de la matriz cambien al mismo tiempo. O sea, sí puede hacer que unos cambien y otros no, pero no todos al unísono con el alfa, porque de todas maneras este bloque después los eliminaría esos cambios. Entonces así es que sea invariante a rescalamiento, que sea invariante a recentrado, es que igual, o sea, que es una operación a la matriz de pesos, que a la matriz de pesos, ahora renglón por renglón, o sea, que aquí le restemos, por ejemplo, podría definirse de muchas veces, pero igual aquí, dado que es invariante a la normalización por capas, yo lo que pensaría es que
que hay como que un vector constante, o sea, como que un vector constante aquí C1, que son diferentes, aquí puede ser C1, C2, o sea, hasta podría ser para cada renglón tal vez. Ahorita podemos checar eso para ver qué se hace invariante. Pero bueno, es restarle una matriz a la matriz de pesos y ver si eso afecta a después aplicar pues la operación de normalización. Por ejemplo, aquí dice que recentrado de la matriz de pesos, ya batch normalization no es invariante, pero layer normalization sigue siendo invariante. Que esto podría hacer varias cosas. Por ejemplo, una podría ser así que nada más son una matriz donde es puras constantes, una constante que se le resta a todas las componentes de la matriz, ¿no? Esa podría ser una posibilidad, pero incluso con layer normalization, tal vez hasta que pueda hacer la constante diferente para renglones o columnas. Eso igual ahorita lo podemos checar. Ahorita pensemos que es la misma, o sea, que nada más se shiftea la matriz, o sea, que la matriz se hace un recentering, se podría decir que es algo así. Entonces, esos que sean invariantes. Y de nuevo es importante, pues esto como que nos habla de qué propiedades tienen las normalizaciones que estamos haciendo, y si creemos que eso de nuevo puede ser útil tanto para entrenamiento como ya las propiedades de generalización u otras que tenga nuestro modelo. Entonces, como ejemplo, igual, no sé, agarrémonos el primero. Y veamos si es invariante a cambio de escala de la matriz, ¿no? Que todo es invariante aquí en este caso. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, tenemos que cuando apliquemos batch normalization, diré layer normalization, ahorita lo podemos hacer para ya sea layer, yo creo que layer para no tener tantas entradas, o sea, para no considerar la entrada extra que es el batch, ¿no? Y dado que estábamos viendo layer normalization al último, pues vamos a hacerlo con layer normalization. Entonces, lo que tenemos en layer normalization es que tenemos una salida H anterior a aplicar layer normalization, que va a resultar de aplicar la matriz de pesos por la entrada anterior, que hasta ahorita para tal cual distinguirla vamos a suponer que es X, ¿no? Aunque pues ya en las redes profundas pues es la HL-1 y sería la HL y después ya seguiría la HL más 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces supongamos que es así, que es así lo que va a entrar, que esta H es la que va a entrar a nuestro layer normalization. Y después aquí en layer normalization tenemos que calcular un mu y un sigma, ¿no? ¿Y cómo está definido este mu en layer normalization? La suma de la salida de todas las neuronas de esa capa sobre la cantidad de neuronas. Ajá, ¿no? Y entonces como que sería 1 entre n sobre la suma de la salida de todas las neuronas, ¿no? Lo voy a poner aquí igual desde 1 hasta n, donde aquí n es la dimensión de h, ¿no? Aquí lo que supongo es que h es un vector y que tiene n dimensiones, ¿no? Y digamos que si aquí lo pusiera explícitamente, pues también pues, sería como que un vector que tiene componente h1, h2 hasta hn, y donde hi, donde hi a qué es igual, la salida de una neurona, ¿no? Que sería en este caso el renglón iésimo de la matriz de pesos, producto punto con el vector x, ¿no? Entonces, digamos, cada hi es pues el renglón iésimo de la matriz de pesos donde este es el renglón iésimo, ¿no? Por la matriz de pesos, ¿no? Entonces, ahorita dejémoslo así como h, ya si se necesita, no recuerdo, pues ya lo podemos ajustar. Y después también tenemos que calcular la desviación estándar, ¿no? Un estimado del sigma cuadrado, que ese cómo va a ser.
bueno, ya lo estoy escribiendo, pues es el estimado del sigma, ¿no? Él sería de nuevo el HI, pero ahora restándole su mu que ya habíamos calculado previamente, y eso al cuadrado, ¿no? Es como que el estimado de la desviación estándar, pero al cuadrado. Entonces es lo que hace la transformación como la describimos, que es vamos a normalizar a lo largo de los valores de la capa, ¿no? En este caso de los valores de H, que son los que salieron de la capa anterior, y ya va a ser después lo que va a pasar a la no linealidad. Entonces ahora lo que queremos ver es si sí es invariante al rescalamiento de la matriz de pesos. Entonces eso quiere decir que yo ya tengo a la salida no H, sino voy a tener un H', ¿no? Y donde mi H', nada más por darle un nombre, va a estar dado por un alfa W y por el mismo X que teníamos antes. Y vamos a ver qué pasa si ahora aplico igual la normalización de Layer, pero a esta modificación de la matriz de pesos que hice, que fue de multiplicarla por un alfa a todos los elementos de la matriz, ¿no? Entonces eso va a producir, y bueno, y aquí digamos que ya todavía no, de hecho no había terminado. Aquí ya para terminar, mi salida H, digamos le voy a poner H de Layer Normalization. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a estar dada esta? Y bueno, sí, ¿no? Todavía aquí hay varias cosas. Por ejemplo, este mu es un vector o no es un vector, o qué es. Solo es un escalar, ¿no? Entonces aquí cómo va a quedar mi ya salida normalizada después de aplicarle Layer Normalization a esa salida, ¿no? Mi H', ¿cómo va a quedar? Mi HL. Es como si fuera el vector menos el mu entre la desviación. Sí, ¿no? O sea, sería pues ya agarraría el H original menos mu entre sigma, ¿no? Asumiendo que se hace como el broadcasting, porque el mu es el mismo, ¿no? O sea, aquí H es un vector, pero esta es la mu, la misma para todos, que es un escalar, ¿no? Sí, está muy bien, ¿no? Entonces así es como quedaría la normalización, y esto es lo que saldría de nuestra capa. Entonces ahora si volvemos a hacer ahora para esta versión modificada, vamos a tener pues una nueva mu prima que va a ser igual, ¿no? O sea, va a ser 1 sobre n, pero la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de estos h's is. Pero ahora estos h's is, ¿cómo van a estar dados? O sea, ¿qué es lo que va a venir aquí? Digamos, le podría poner h, bueno, hasta así le puedo poner aquí así h' i, pero aquí puedo hablar más de esto ya en términos del h original. Y si quisiera escribir esto en términos del h original, ¿cómo lo podría poner? O sea, que es igual HI prima. Pues al HI pero escalar. Ajá, no sé, o sea, sí es igual, digamos, aquí al HI escalar, pero ¿y qué más? Porque es como que aquí nada más estuviera multiplicando por alfa, ¿no? O sea, si aquí estoy multiplicando por alfa mi matriz de pesos, pues nada más ese alfa está multiplicando a todo, entonces también estaría multiplicando aquí en este producto punto, y entonces es como si estuviera multiplicando también aquí a todos estos HI, ¿no? Entonces aquí es como si estuviera un alfa multiplicando al HI, pero también el alfa pues es constante, entonces sale de la sumatoria. Entonces esto me va a quedar como si fuera alfa el mu original que había calculado sin aplicar ese alfa, ¿no? Si ahora hacemos algo parecido para la desviación estándar, pues me va a quedar 1 entre n, luego la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Igual aquí como es el HI', pues va a quedar alfa HI, pero ahora usamos el nuevo mu', pero que en realidad es alfa mu. Y esto al cuadrado, entonces esto ¿qué nos va a dar? Nos va a quedar 1 sobre n, la sumatoria de i igual a 1 hasta n, pero aquí podemos sacar al alfa, ¿no? ¿Cómo saldría?
al cuadrado, ¿no? Entonces nada más sale al cuadrado y ya está, bueno, ya no lo puedo sacar después de la otra sumatoria. Aquí me va a quedar HI el original, el mu original al cuadrado, y entonces esto, pues ya puedo sacar el alfa cuadrado de la sumatoria, entonces me va a quedar alfa cuadrado por sigma cuadrado, ¿no? Después todo me queda igual como el sigma que tenía antes. Entonces ahora a la hora de normalizar, o sea, mi nuevo h ahora prima igual de Ledger Normalization, pues va a ser el h original, o sea, va a ser el h prima original, que el h prima original era alfa h normal, o sea, digamos como lo tenía aquí, es alfa h normal, ahora menos el mu prima, bueno, hasta vamos a ponerlo así, menos mu prima, o sea, esto quedaría como el h prima menos mu prima entre sigma prima, sigma sin el cuadrado, ¿no? Nada más el sigma prima. Pero ahora si ya sustituyo h prima es alfa, como el alfa h que tenía antes, el mu prima es alfa mu, y el sigma prima es alfa cuadrada, sigma cuadrada, pero entonces eso raíz va a ser alfa sigma, ¿no? Y entonces esto pues va a quedar igual, se van a ir los sigmas, pues me va a quedar h menos mu entre sigma. Entonces, a pesar de, o sea, todo esto fue para ver que el hecho de multiplicar por alfa la matriz de pesos, la salida no se afecta si uno aplica Ledger Normalization. Entonces, en ese sentido es invariante, ¿no? O sea, no importa que multipliques por alfa, después de la normalización, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, no va a pasar nada. Entonces, igual, o sea, todas estas cosas, si se tiene de manera precisa a qué se refiere con esta operación, se puede ver que también cumplen con esas propiedades de invarianza. Entonces, por ejemplo, si el recentrado de la matriz de pesos estuviera dado pues por esta forma, entonces también sería pues cosa de nuevo volver a verificar esto, ¿no? Ahora, en vez de aquí de alfa W, pues tendríamos pues W menos restarle una constante ahora todo, y ver si de nuevo es invariante esta cosa, ¿no? Si creen que sea invariante, pues sí, ahí dicen, ¿no? Pero igual yo me equivoqué, porque no me acuerdo exactamente si este es como se rescala. De hecho, igual hasta podemos hacer que ya sean las columnas o los renglones. Bueno, serían los renglones que fueran pues, diferentes entre sí, y ver si también así funciona. Estoy pensando si hacerlo o ya se deja de tarea que no se tiene que entregar, pero que posiblemente podría venir en el examen. Bueno, lo voy a dejar como que posiblemente podría venir en el... ¿O quieren hacerlo ahorita? ¿Qué pasó? Ahora hay que hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacerlo igual, ¿no? Entonces ahora el h' ahora va a ser W. Aquí ahorita voy a hacer como si todo fueran constantes, ¿no? Voy a poner así como una matriz C, que esa matriz C es la matriz de constantes en todos lados. Igual aquí por el X. Igual trato de hacerlo un poco más rápido, ¿no? Entonces igual aquí vamos a sacar el mu prima, y pues el mu prima va a ser 1 entre n, la sumatoria de los HCs. Pero ahora los HCs, ¿cómo van a cambiar? O sea, aquí ¿cómo es este nuevo HI', perdón? ¿Cómo es este nuevo HI'? Pues va a ser el renglón I transpuesta por el vector X, ¿no? Pero el renglón I, ahora como lo puedo escribir, es como el renglón I viejo, o sea, de la matriz de pesos viejo,
menos ahora un vector C de constantes, y ahora eso transpuesta por el vector X, ¿no? Y entonces ahora esto, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos va a quedar el WI transpuesta por X, que era lo que teníamos antes, ahora menos este C por X viejo, ¿no? Entonces ya lo puedo escribir, sería como el HI original, menos esta que le voy a llamar lo voy a dejar igual que sea una constante C, ¿no? Que es el producto punto de ese vector C por X, ¿no? O sea, hasta le puedo llamar aquí CX, ¿no? Que es la constante por X. ¿Sí, más o menos? Entonces aquí ahora, pues esto me va a quedar 1 entre n de la sumatoria de HI viejito menos esta constante C de X, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Pues me va a quedar que es el mu viejo menos ¿qué? Menos X, ¿no? Nada más esa constante es constante para toda la sumatoria, entonces la sumatoria nada más va a sumar a n entre n, ya esto me va a quedar Cx, ¿no? Y lo mismo igual ahora para el sigma prima, pues no va a ser 1 entre n, la sumatoria de HI menos mu prima al cuadrado, ¿no? Pero igual si ya hago las sustituciones va a ser la sumatoria del HI prima, que en este caso pues, es HI menos CX, menos mu prima, que es menos mu menos CX, y todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces ahí se ve que se van a ir las C de X, ¿no? Entonces esto ¿a qué me va a quedar igual? Ajá, que eso es igual al original, ¿no? Es esto sigma cuadrado. O sea, aquí sigma cuadrado no cambió, pues no cambió nada. O sea, en esta normalización de restarle, de recentrar la matriz de pesos, pues no se vio afectado por restarle ese mu. Entonces ahora, pues igual ya vamos a calcular nuestra nueva HI de Ledger Normalization, que de nuevo era el H, va a ser el H prima menos mu prima entre sigma prima prima. Pero bueno, ya cuando hacemos las sustituciones, el H prima quedamos que era que iba a ser que iba a ser H menos este vector de constantes, ¿no? Donde aquí las X tiene la misma para todos lados, luego menos el mu prima, pero el mu prima quedamos que era mu menos el Cx también, ¿no? Y aquí abajo entre sigma prima, pero es la misma que la sigma, entonces va a quedar sigma. Entonces igual aquí se van estos y de nuevo queda lo mismo, ¿no? Entonces también es invariante al recentrado de la matriz de pesos. Y de hecho aquí también era lo que yo tenía duda, podemos ver qué pasa si esta C no era la misma para todos los Is, pero que era el mismo para todos los, o sea que es, o sea digamos aquí lo trabajamos como que si fuera una matriz donde eran puras Cs en todos lados, ¿no? Y pues ya así es lo que sale. Pero lo que estaba yo pensando era qué pasa si es la misma constante, pero para todas las, a lo largo de todos los renglones. Entonces eso que, a ver, nada más lo vemos rápidamente. O sea, ¿qué pasaría si ahora entonces este es un CI, que es pues una constante CI para todos los renglones?
No, no funcionaría, ¿no? Porque aquí cuando se... Porque aquí cuando sale del CI tiene que ser la misma constante para todos los... O sea, aquí esta sería una constante diferente para cada I, y aquí cuando se hace la sumatoria, pues aquí tendría que quedar la sumatoria en vez de las esas cosas. Todavía podríamos ahí seguir intentando ver, porque ya aquí cuando se haga esta nueva sumatoria, pues cada de estos va a tener su propia CI, y aquí va a estar la sumatoria, entonces sí también se irían, o sea, sí seguiría siendo la misma desviación estándar, pero ya a la hora de normalizar, pues también cada una tendría su propio CI, y ya aquí estaría más complicado, porque aquí sería la suma y no estaría como que de forma vectorizada, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces digamos que aquí nos quedamos con que esta, o sea, el recentrar la matriz, o sea, de restarle una constante a todos los valores de la matriz y esa misma constante, entonces tenemos invariancia. ¿Alguna duda o comentario? ¿En qué casos pudiera ser útil recentrar la matriz de pesos? Pues en el hecho de normalizar, o sea, digamos que siempre que es bueno recentrar un dataset, o sea, que cuando recentramos, por ejemplo, tenemos un gaussiano que no es media cero, y pues al hacerlo media cero lo estamos recentrando, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es moviendo pues, todo nuestro dataset o toda una estructura hacia el centro de un sistema de coordenadas. Entonces las posibles ventajas pues, son las mismas de normalizar. Es una forma de normalizar, o sea, recentrar es lo que estamos haciendo en esta normalización gaussiana que tenemos. Entonces si mis números y mi matriz tienen números así muy grandes, pues el recentrarla, pues el objetivo que está teniendo es pues llevarla a cero, ¿no? Entonces como que eso es. Pero lo que estás diciendo aquí cuando ya hacemos la normalización de que es invariante a esa recentrado, es como decirle, yo ya estoy recentrando, o sea, tú no te preocupes, o sea, tú ya, el método de optimización no tiene por qué hacer cambios que hagan que toda la matriz se recentre, porque eso ya lo está tomando en cuenta la normalización después. O sea, de hecho aquí lo está anulando, y ya el mover el shift hacia una posición, pues ya van a ser nuevos parámetros que ya está poniendo la matriz. Entonces también aquí la idea es que pues ya gradiente descendiente no tendría por qué hacer que esos pesos, la matriz de pesos se mueva al unísono en una dirección, porque eso no va a afectar para nada a la salida, porque ya esta normalización lo está anulando, ¿no? Estas propiedades nos ayudan porque cuando estamos haciendo nuestro ajuste de parámetros es como ya no va a haber ningún cambio ante este tipo de acciones, nuestros ajustes ya no se centran en nuestras acciones, ¿no? que son invariantes. Sí, o sea, esos ajustes, o sea, ya digamos que, o sea, porque digamos que esta es la matriz de pesos, ¿no? O sea, vamos a tener eventualmente, ¿cómo es el gradiente del error? Perdón, ¿cómo es el gradiente del loss o del error con respecto a la matriz de pesos, ¿no? O sea, digamos que ese es nuestro gradiente, y después lo que vamos a tener eventualmente es que vamos a tener pues, los nuevos pesos pues, van a ser igual a los pesos viejos, menos, no sé, una tasa de aprendizaje, y luego por el gradiente, a lo mejor lo voy a escribir así, ¿no? del error con respecto a los pesos. Entonces ahora, digamos, si escribiéramos cómo va a ser este cambio, o sea, cómo va a ser este gradiente, nosotros pudiéramos como que separar, digamos, ahorita como me estoy imaginando, es que pudiéramos escribir, por ejemplo, W,
sea, digamos que podríamos escribir este W new como, o bueno, más bien, o sea, digamos, cuando hacemos este cambio, pues lo que vamos a hacer es actualizar los pesos viejos, o sea, vamos a actualizar los pesos que teníamos viejos en la dirección nueva del gradiente, ¿no? O sea, que es lo que estamos haciendo. Pero ahora en esta discusión vamos a suponer que tenemos un vector de esta matriz de pesos que es el vector de puros unos. O sea, es el vector de puros unos que está cambiando, que cambiaría, pues es una matriz de puros unos, ¿no? Entonces esa matriz de puros unos, yo podría escribir mi versión del gradiente, o sea, podría escribir este gradiente W como dos componentes, o hasta como muchas componentes, como varias vectores base o matrices base, pero de una de esas matrices base podría ser el vector de puros unos, que tiene igual aquí un peso C1, y después tal vez otros vectores, ¿no? Otros vectores que sean una base para la matriz, para una matriz de esas dimensiones que tiene la matriz de pesos. O sea, más ahora un vector o una matriz M2, que también con su componente C2. O sea, aquí digamos que es tal vez un poco abstracto, pero aquí lo que me estoy pensando es que yo escribí, porque mi matriz también la puedo ver como un vector, ¿no? O sea, de hecho sí hay un espacio de vectores de matrices, y yo puedo escoger que esa base tenga una componente que sea la matriz que es puros unos, y ya más un resto de matrices que ya completan la base del espacio de n por n, o sea, de matrices de n por n. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo diciendo aquí? O sea, ¿qué es lo que está diciendo esta normalización? Que este gradiente, ¿cuánto tiene que valer C? 0, ¿no? O sea, que no tiene caso que le ponga una componente para incrementar la matriz de pesos en la dirección donde aumentan todos al unísono, o sea, donde multiplico C1 por la matriz de pesos, porque eso no está afectando nada a la salida siguiente. Entonces, lo que está diciendo esta normalización es que si yo hiciera una base y donde uno de esos vectores bases fuera esta matriz que le estaría aumentando en la dirección de mover todos los pesos en una dirección al unísono, pues esto debería de tener peso 0. O sea, como que no debería haber componente en esa dirección. Entonces todo el gradiente debería de estar en otros vectores base, y digamos estos otros vectores base pues pueden ser matrices donde al mismo tiempo le cambio a una de las partes de la matriz y otras no, o sea, otras estructuras, y pues eso por eso se refiere a otros momentos y etcétera, ¿no? Que normalmente se habla. Y al hacer eso como que o sea, lo que quiero entender es que si yo restringo las posibilidades que hacen bueno, más bien lo que tendría sentido en cuanto a información que tuviera en el gradiente, si yo voy restringiendo eso, aunque mi aprendizaje sea pues tal vez hasta más rápido, porque ya sabe más bien cómo, en qué valores no enfocarse o qué propiedades ese vector gradiente no es necesario que tenga, ¿no? Sí, así es la idea, ¿no? Digamos que de aquí ya dar ese salto a que sí va a tener esa propiedad, pues no es tan claro, o sea, es como que puramente intuitivo, pero sí esa es la intuición, o sea, de que ya el gradiente, pues esto siempre va a ser 0 esto, entonces estás entrando en otras propiedades, o sea, ya, y si sí fuera importante esto, pues ya no va a estar calculado, o sea, el gradiente no se va así complicado en tratar de separarlo en esta parte, sino que ya, porque aquí todavía no acabamos, ¿no? O sea, en realidad esto es una parte de la normalización, pero ya la salida final es digamos que ya ahora sí la de veras, la final, pues es agarrarte este HL y multiplicarlo por un gamma, ¿era? Y luego aquí sumarle un beta, ¿no? O sea, ya eso era el final, ¿no? Entonces, pues sí puede ser la escala importante para no perder expresividad. En este caso que estamos hablando del beta de
añadirle un shift, pero ya el gradiente pues, va a fluir directamente ese shift, o sea, ya va a tener acceso directo a ese shift en vez de que esté pues así ya medio pues entrelazado complejamente en la matriz de pesos completa, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, y así de esta manera similar, pues uno puede tratar de ver por qué si es invariante ante otras posibles transformaciones de otros aspectos. Aquí hay otro de esta misma matriz de pesos anterior. O sea, aquí ahora el reescalamiento de la matriz de... no, ahora es del vector. O sea, weight, vector, rescaling. Entonces aquí es cuando este vector, el que entra antes, este h, que yo estuve llamando x aquí en estas derivaciones, es cuando ahora ese es el que lo rescalo. Y pues resulta que ahora ya no es invariante para layer, pero sí es invariante para batch normalization, ¿no? Entonces, pues dependiendo qué ideas tienen el dataset, a lo mejor uno es mejor que otro. Y así para otras propiedades, ¿no? Por ejemplo, esto que no sea invariante a dataset, de nuevo, como esto en realidad pues sí se está normalizando desde antes, pues pareciera que no es tan importante, ¿no? O sea, pareciera que bueno, dices aquí, de todas maneras, como yo estoy haciendo mi dataset, pues lo estoy normalizando con media cero y varianza 1, pues a lo mejor esto no es importante. Pero para lo que sí es importante es, de nuevo, para tratar de entender qué están haciendo estas normalizaciones o en qué sentido pueden ser útiles. Y ya también, ya desde el punto de vista práctico, pues que sí es importante hacer de cualquier forma, cuando estamos usando layer normalization, pues hacer pues normalización de nuestro dataset anteriormente a como siempre se hacía, aún antes que no se hubieran inventado estas cosas, ¿no? Y otra, también esto de single training case reescalamiento, scaling, hasta como que sí se ve directamente de que layer normalization sí sea invariante, ¿no? Ante eso, porque digamos que si hacemos un single layer y hacemos lo reescalamos nada más ese solo entrada X, como el layer normalization es a lo largo de todas las componentes de una capa, pues sí hace sentido que también sea invariante, ¿no? Es lo que estamos normalizando, es como si pusiéramos el layer normalization justo después de la capa de entrada. Entonces, pues bueno, pues pues ya, ¿no? Entonces ahora algo que no estaba seguro de sí ver, pero dado que ya me lo preguntaron dos personas, es una de las razones por las que se inventó layer normalization fue para usar normalización en el caso de redes recurrentes, porque redes recurrentes eran importantes y siguen siendo importantes a la fecha, ya están tomando como que fuerza como alternativa, o sea, los transformadores sustituyeron para muchas tareas a las redes recurrentes, pero ahorita ya están empezando a surgir nuevos modelos recurrentes que como que para tratar de ver, o sea, como que rescatarlos de que puedan seguir siendo útiles aún en estas tareas de lenguaje natural y etcétera. Entonces, tal vez va a ser aquí así muy, muy rápido, pero ver por qué, y hasta es un poquito interesante, podría ser una pregunta de examen también, o sea, de por qué, en qué sentido batch normalization no es, o sería difícil de implementar en un modelo recurrente y no en y por qué layer normalization pues en realidad sí sigue siendo fácil. Entonces, pues así muy, muy rápidamente, entonces vamos a seguir la estructura pues como la hemos seguido y como la vamos a seguir utilizando, de primero ver qué es una red recurrente, o sea, cuál es el grafo computacional que describe una red recurrente, y tal vez ver poquito, o sea, cuáles son las intuiciones de por qué esa estructura y qué es lo que está buscando hacer. Entonces, las redes recurrentes, para lo que se inventaron o se crearon ya desde hace muchos años, desde ahí empieza un poco, me parece, esta discusión de que hay un investigador que decía que muchos de los QRDAs son considerados los padres del machine learning, que plagiaron su
su trabajo, o sea, y uno de estos eran las redes recurrentes, que según, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba, Jungertalsen, algo así, que está raro el nombre, pero bueno, hay un poco de historia que igual después podemos ver. Pero bueno, la idea, digamos que de esto, era cómo podíamos utilizar modelos, pero que su entrada fuera una secuencia, o sea, que fuera una secuencia x1, x2, x3, así hasta un xt, ¿no? Donde cada uno de los xy's pues, era un vector mismo, o sea, podían estar en Rn, que podía ser nada más un número si era una serie de tiempo, pero podía ser una cosa más complicada, o sea, podría ser R2 si eran varias series de tiempo al mismo tiempo, que de hecho eso está padre, ¿no? Que cómo tú puedes hacer predicción de series de tiempo, donde utilizas información de varias series de tiempo, no nada más de los tiempos en el pasado de una única serie de tiempo, ¿no? O ya como en los últimos años, donde cada uno de X1 son representaciones embebidas de lenguaje, ¿no? Cuando antes de los transformadores había algo que se llamaba Word2Vect, que transformaban una palabra a un vector. Entonces cada una de estas cosas se veían como una representación vectorial de una palabra, utilizando algún método de embeber las palabras en un espacio dimensional. Y pues ya, ¿no? Entonces, ahora, así como lo hicimos con las redes convolucionales, por ejemplo, en principio podríamos utilizar una red profunda normal para manejar estos datos secuenciales, que ¿cómo le haríamos? Pues igual apilar nada más estos vectores uno sobre el otro y pasarlo por nuestra red neuronal. Pero así como en las redes secuenciales vamos a ver que, o sea, esto no, por ejemplo, ¿qué sería la primera cosa que no estaría tomando en cuenta? Que hay una secuencia, ¿no? Que hay un orden en esta secuencia que es importante y que hasta podríamos verlo como una convolución de una dimensión, ¿no? O sea, que hay una pues importancia espacial, que en este caso es que son temporal, o que el tiempo nada más lo podríamos ver como una dimensión, que es importante que se tome en cuenta, que también en una red completamente conectada no se está tomando en cuenta para nada. Entonces ya desde ahí pues es por lo que también para problemas secuenciales de series de tiempo o otros problemas secuenciales, que una de las posibles alternativas que también la gente ha utilizado es utilizar convoluciones de una dimensión. Ahora, otra cosa por lo que también, de hecho menos que para el caso de las imágenes, es que también en muchos ambientes naturales la longitud de las secuencias era variable. O sea, a veces que una entrada, sobre todo en lenguaje natural, una entrada pues nada más eran 3 palabras, otra entrada eran 4 palabras, etcétera. Entonces aquí ¿cómo se manejaría eso en una red neuronal? O sea, tendrías que tener una red neuronal con una entrada bien grandota y ponerle un montón de padding cuando las entradas no alcanzaban ese máximo, ¿no? Entonces, tanto entrenarla como tener un máximo así fijo, pues ya lo hacía pues bastante ineficiente el querer trabajar con un MLP normal, ¿no? Entonces esas como que eran pues, ya muchas desventajas que tenía el MLP. Entonces pues, se buscó proponer pues, una nueva arquitectura que sí tomara en cuenta esta adyacencia temporal, y también que pudiera manejar entradas, secuencias de longitud variable, y se pudiera entrenar de manera eficiente. Entonces lo que se les ocurrió, o sea, digamos que lo que también era bastante natural, pienso yo, o sea, también ahí los que ya también tiene muchísimos años esto, pero me parece una solución pues bastante natural, y que fue hacer un modelo recurrente. Ahora, en general, ¿cómo es un modelo recurrente? O sea, un modelo recurrente es un modelo donde se tiene tú estableces una ecuación donde tú vas a determinar qué pasa en el paso siguiente, o sea, n más 1, y aquí este es un vector, y esto va a ser como una función que depende del paso n, del paso anterior. Bueno, y aquí está, mejor lo voy a poner aquí. Casi no me gusta poner los pasos.
Entonces este es un modelo recurrente. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un vector inicial H0, ¿cómo yo obtengo mi vector en el paso Hn? Pues yo itero mi ecuación, ¿no? Esto va a ser igual, o sea, va a ser igual a esta función g h de n menos 1, pero si ahora vuelvo a iterar h menos 1 en términos de la otra cosa, me va a quedar g de hn menos 2, y así sucesivamente hasta que me va a quedar pues muchas g's, hasta aquí h de 0, ¿no? Y aquí los paréntesis que sean. Entonces en matemáticas esto es un modelo recurrente. Entonces es un modelo recurrente que nada más itera la misma ecuación. De hecho en matemáticas es muy importante este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, se utilizan mucho en modelos dinámicos, de que es las mismas ecuaciones que describen el sistema, pues van evolucionando en el tiempo y actualizando los valores que tenían. Y pues de hecho ahí se ve que hay modelos caóticos y un montón de cosas interesantes en este caso de los modelos recurrentes. Pero una cosa aquí importante del modelo recurrente es de que es el mismo modelo el que nada más se va aplicando, pero para diferentes estados del sistema. Entonces ahora lo que se hace, como están descritas las redes recurrentes, es tomando idea de estos modelos recurrentes que surgían siempre en matemáticas, pero adaptándolo pues, a que lo que va a representar entonces esta función, que es lo que representa la dinámica, pues va a estar dado por una red neuronal. Entonces, hasta con diagrama, ya de forma de diagrama, y ahorita también lo escribimos en ecuación, pues ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, vamos a tener aquí un MLP normal. O sea, vamos a tener un MLP, o sea, así como el que siempre tenemos, que son entradas y salidas, etcétera, pero donde las entradas de este MLP van a estar separadas en dos bloques. Un bloque es el que va a representar a mi estado oculto. Se va a representar al estado h de t, que tiene que ver con este h que está aquí de mi modelo recurrente, y otra entrada que va a representar a las diferentes entradas en el tiempo. Y después lo que va a producir este modelo es que va a producir una salida en el tiempo t y va a producir un siguiente estado oculto h de t más 1. Que por ejemplo este estado h de t más 1, pues lo podemos ver como que es es el que es el enlace recurrente que se retroalimenta a la red uno con otro, ¿no? Entonces ahora si esto lo escribiera como ecuaciones, como lo escribí aquí, pues ¿cómo lo tendríamos? Pues tendríamos que tenemos un h de t más 1, que eso como va a estar dado, pues va a estar dado por una función g, le voy a poner aquí igual g, pero más bien le voy a poner por una función f, que va a tomar como entrada al x en el tiempo t, al h del tiempo pasado, pero esta función va a estar parametrizada, ¿no? Va a tener nuestros parámetros de la red neuronal w, y así va a estar dada esta salida, ¿no? Pero aquí aparte vamos a tener una salida en el tiempo t, y esa va a estar dada pues también por la misma red neuronal. O sea, vamos a pensar que la red neuronal pues tiene dos salidas, no tiene la salida, o sea, como que tiene una salida así como si fuera un lenguaje de programación, de que da dos salidas para una misma entrada, ¿no? Y una red neuronal pues nada más son pues, parte de las neuronas de salida y parte de las neuronas del HDT, ¿no? Entonces aquí podría separarlo en el f de h, que es el f oculto, y el f de y, que también depende del mismo x de t, del mismo estado oculto, y digamos que aquí hasta le podría poner otros pesos. O sea, las podría poner aquí, nada más lo estoy poniendo como que pueden ser independientes, pero también igualmente pueden tener pues un core común y ya después dos cabezas diferentes, así como hacemos las redes neuronales, ¿no? O sea, que pueden tener una parte común y ya después dos salidas diferentes. Entonces, aquí digamos sería lo que es la versión más, pues más general, ¿no? Y pues ya, y después sería pues estar iterando esta ecuación, o sea, porque después podemos escribir
h de t aquí, digamos, si empezara a iterar aquí, pues sería como si sustituyera pues esta x de t, ahora esta h lo voy a sustituir y pues sería como aplicar la misma f de h, pero ya ahora ya con la entrada x en el tiempo t menos 1 y utilizando el vector oculto t menos 1, ¿no? Y son los mismos parámetros del modelo, y esta también va a tener los mismos parámetros del modelo. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, así, digamos que ¿qué es? O sea, ¿qué es esto? O sea, es como un modelo recurrente donde pues, se están compartiendo todos los parámetros en el tiempo, ¿no? Es el mismo modelo que está ocurriendo en el tiempo. ¿Por qué es x de x? ¿Dónde puse x de x? ¿Dónde? La primera elemento de f de h. Ah, sí, fue error mío. Es x de n, ¿no? Gracias. Y este es h. De hecho, aquí no le hagan caso tanto, es como que nada más empecé a iterar la función adentro, o sea, de que va a ser la recurrencia en ese estilo. No sé si tengan otra duda o comentario. Y no sé si sea claro entonces cómo se calcularía pues una entrada, o sea, por ejemplo, lo primero es, si yo tengo una entrada esta x, ¿cuál va a ser la salida que va a producir mi red recurrente? O sea, si es una entrada que consiste de t pasos y cada paso pues es un vectorcito, ¿cuál sería mi salida y? Sí, exactamente, ¿no? Y de 1, y de 2 y así hasta y de t, ¿no? Y ya de hecho en base a eso hay varias cosas que también definen los modelos recurrentes. Hay modelos recurrentes que por ejemplo, nada más lo único importante que nos interesa es la última salida y de t. O sea, de aunque en principio sí podría producir aquí salidas en todos los pasos, pues estas de cierta forma como se ignoran, y nada más el último y de t es el que nos interesa. Y digamos que el último y de t que se produce podría, por ejemplo, pertenecer a la clase. Podría ser un problema de clasificación donde lo que queremos es clasificar esa secuencia, ¿no? O sea, si esa secuencia sí corresponde a texto, queremos ver si es ¿cómo se llama de sentiment analysis, ¿no? O sea, de si es positivo o negativo, o sea, si está hablando positivo o negativamente del producto. Pues nada, sería un 1 o un menos 1. Pero si fuera pues otra tarea donde a lo mejor sí es importante pues tomar en cuenta pues todas las predicciones que se tienen, ¿no? También hay cosas interesantes, por ejemplo, cuando queremos hacer traducción, se llama un sequence to sequence, y de hecho ahí hay otra arquitectura, son dos MLPs, uno que nada más va a producir un embebido al final, se va a procesar toda la primera secuencia, produce un estado embebido y luego a partir del estado embebido se empiezan a generar pues ya la traducción. Entonces aquí el error es en las traducciones, pero bueno, eso ya igual lo veremos después. Pero bueno, entonces ahora no sé si quede claro cómo se generarían todas estas yes. O sea, si sí queda claro aquí en este contexto, o sea, si la descripción ahorita que hice de cómo se producirían todas las yes. Pero o sea, y contendría ok, las y para todos los elementos del vector X, ¿verdad? Uh-huh. Realmente ese es el resultado que nos interesa. Los otros, las H nada más son intermedios para calcular la Y. Uh-huh. Sí, la H es la que nos da el estado oculto, ¿no? O sea, porque que hace que esto sea, o sea, que sí tome en cuenta esta relación temporal. O sea, porque el siguiente t más 1 pues depende del h de t, pero todo depende a la vez del mismo modelo. Pero entonces ahí la función G sería el MLP. La función G sería el MLP. O sea, aquí lo que, siguiendo el tratar de entender este modelo recurrente, es que estoy compartiendo mis parámetros a lo largo del tiempo.
porque digamos que yo pude haber hecho no sé, cualquier otro modelo donde pues lo proceso primero la primera entrada de mi secuencia, utilizo un MLP y ya lo que salga de procesar esa entrada de la secuencia, pues lo alimento mi siguiente X y proceso ya ahora el segundo parte de mi secuencia y así sucesivamente. O sea, yo puedo escoger cualquier modelo para procesar una secuencia, o sea, y digamos que aquí la suposición o algo que está haciendo este red recurrente es que está utilizando los mismos parámetros pues a lo largo de toda la secuencia. Eso puede ser bueno o malo. Por ejemplo, lo primero que uno se puede preguntar es qué tan poderosas son las redes recurrentes, o sea, qué tan expresivas son. ¿Puedo modelar cualquier serie de tiempo? No, o sea, o cualquier sentido. Y por ejemplo, uno de los resultados también muy viejos, pero que es igual de importante, así como de que las redes, como el teorema de aproximación de las redes normales de los MLPs, aquí es en el sentido de hasta de computación, de lenguajes de computación. Y un MLP, bueno, un modelo recurrente es tan expresivo como una máquina de Turing. O sea, cualquier lenguaje que sea computable, se puede construir una red recurrente que reconozca si una cadena pertenece a ese lenguaje que es una máquina de Turing o no. También no sé si me expliqué con esa sentencia. ¿Sí se acuerdan de sus clases de teoría de computación? Entonces, ¿qué es que un lenguaje sea reconocido por una máquina de Turing? Es determinístico. ¿Qué es que un lenguaje sea reconocido por una expresión regular? También por eso luego mucha gente discute si todavía sigue valiendo la pena dar la clase de teoría de computación. Como que aquí no les gusta tanto, está bien chida, pero bueno. Y yo creo que sigue siendo importante, o sea, es parte de computación para muchas cosas, hasta para un montón de ramas, sobre todo para los que quieran estudiar computación cuántica, pues definitivamente es algo que deben de estudiar, pero aún los que ya trabajan más en machine learning, también puede ser muy relevante, ¿no? Aunque ahorita nada más es como les digo, es un aspecto pero bueno, un lenguaje lo que es pues es un conjunto de cadenas. Por ejemplo, si es un lenguaje sobre 0 y 1, un lenguaje no es más que un conjunto de cadenas, ¿no? De todo ese espacio posible de cadenas de cualquier longitud hasta infinito. Entonces, que un conjunto sea reconocido por una máquina de Turing quiere decir que si una cadena de ese conjunto pasa por una máquina de Turing que la reconoce, es que la máquina de Turing nada más va a decir que sí es parte del lenguaje cuando la cadena precisamente sí es parte del lenguaje, y va a decir que no cuando no es parte del lenguaje. Entonces, por ejemplo, en expresiones regulares, cuando decíamos que teníamos la cadena 1 estrella 0 0 1, pues eso representa un montón de cadenas, ¿no? O sea, representa todas las cadenas que pueden tener un número infinito de unos al inicio, después con terminación de 0, 0 y 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿esta cadena es parte del lenguaje? Sí, ¿no? Si la estrella es 0 o más, igual, entonces esta cadena también es parte del lenguaje, y etcétera. Entonces, pero las expresiones regulares pues son todas las cadenas que se pueden aceptar por autómatas, ¿no? Por autómatas regulares. Entonces, pero por ejemplo, esta sí lo aceptaría. Esta es parte del lenguaje, o sea, es parte del lenguaje 1, 1, 0, 1, 1. Esa ya no es parte del lenguaje, ¿no? Entonces, así, digamos que ahora pueden ser estos lenguajes mucho más complicados hasta nuestro nivel de complicación más alto que tenemos a la fecha, que es una máquina de Turing, o sea, que ese lenguaje sea aceptado por una máquina de Turing o no, ¿no? Entonces, lo que resulta es que un MLP es igual de expresivo, o se puede hacer igual de expresivo que una máquina de Turing, ¿no? Por ahí está un paper famoso que argumenta eso. Entonces, aunque se comparten los parámetros a lo largo del tiempo, pues yo sí puedo hacer un MLP lo suficientemente complicado que pueda
aceptar pues, cualquier lenguaje que sea computable, ¿no? Que sea aceptado por una máquina de Turing. Entonces, hasta en ese sentido, pues sí es expresivo, pero bueno, ahí de nuevo pues, tendríamos que regresar a que de nuevo en Machine Learning está la otra dimensión, que es que estamos entrenando nada más con un conjunto finito de datos de entrenamiento y de hecho que sea tan poderoso hasta puede ser problemático por este concepto de overfitting y etcétera, ¿no? Entonces, pues ya esto es lo que es la red recurrente. Ahora un aspecto que podría ser difícil, y de hecho a mí antes como que no era tan fácil imaginarse cómo entrenar estos modelos. Ahora, ¿cómo entreno este modelo? O sea, pareciera más difícil, ¿no? O sea, tengo esta retroalimentación que a lo mejor dificulta mi proceso de entrenamiento. Pero no, o sea, pero resulta que esto también se puede entrenar con gradiente descendente sin ninguna modificación. O sea, ya con estos frameworks, o sea, si por algunas razones del destino, que dudo mucho, o sea, que dudo mucho que se hubiera dado caso así, de que hubiera salido primero un framework como PyTorch y todavía no se hubieran inventado las redes recurrentes, el que las inventó no tendría que hacer nada. O sea, no tendría que hacer nada, o sea, tendría que pues nada más escribir estas ecuaciones en PyTorch y ya funciona el modelo. Y que de hecho los que inventaron las redes recurrentes, no sé si los que inventaron o los que dijeron que lo inventaron antes que eso, le llaman que es backpropagation through time. Hasta como que le ponen así un nombre más pomposo. Pero ¿qué es? O sea, ¿qué es en realidad backpropagation through time? No es otra cosa más que pues, desdoblar esta recurrencia. O sea, te va a quedar un grafo computacional donde va a tener la primera variable, pues va a ser el H0 y la X1 o la X0 si empezamos en 0, y vamos a empezar a producir las diferentes salidas, pues utilizando las salidas de las capas pasadas. O sea, lo que voy es que si se desdobla el cómputo que hace esta red recurrente definido por esta ecuación recurrente, va a ser un DAG, o sea, va a ser un grafo dirigido acíclico, donde es muy claro qué variable depende de la otra, y donde va a haber pues, muchos parámetros compartidos, pero no vamos a tener ningún ciclo en ese DAG más que ciclos no dirigidos, ¿no? Entonces, siendo un DAG, pues vamos a poder calcular pues, los gradientes y lo que sea sin ningún problema, ¿no? No sé si tengan duda o comentarios con respecto a eso que acabo de decir. ¿Lo puedes repetir? No me quedó muy claro eso del DAG. Sí, o sea, si nosotros aquí desdobláramos esto, ¿qué es desdoblar? O sea, tratar de generar todas las operaciones que se hacen para generar todos los yes y después lo que tenemos, o sea, al final, bueno, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, supongamos que mi salida es esta de clasificación, que estoy haciendo análisis de sentimiento. Y supongamos que ahorita mi batch es nada más de un tamaño, ¿no? Entonces ya nada más tengo una sola frase, ¿no? O sea, digamos que voy a poner no sé, ¿no? One Piece Rules, ¿no? Y quiero ver si quiero ver el sentimiento de esa frase, ¿no? Entonces lo primero que hago es uso word2vect y esto lo transformo a un vector x0, esto un vector x1 y esto un vector x2, ¿no? Entonces ya ese es mi entrada, ¿no? Entonces la voy a operar con este modelo recurrente y pues ya ¿cómo va a ser esto? O sea, viene primero mi vector x0 y también voy a tener un vector h0 que es el vector oculto inicial y también voy a tener una matriz de pesos w y digamos que aquí voy a hacer pues una operación que me va a producir mi estado siguiente oculto H1. O sea, digamos que va a tener estas entradas. Y ya donde esta operación que determina H1, por ejemplo, pues va a ser W y donde concatené H0 y X0, ¿no? Y eso es lo que produce H1. Ahorita nada más así como un ejemplo sencillo. Pero yo después voy a tomar, por ejemplo, H1 y a partir de H1 voy a producir Y1.
pero después también, pues eso ya me da la primera salida. Pero ahora, ¿cómo voy a producir el H2? A partir de W y X1. Ajá, aquí va a haber ahora un X1, que es la otro vector que tenía, pero este va a tomar de nuevo a W, ¿no? O sea, porque estoy compartiendo los parámetros, entonces este va a tomar también a W. Y luego aquí a partir de W y hasta aparte, por ejemplo, para generar los Y's, pues a lo mejor ahí tengo otro vector de pesos, otro vector de pesos, ¿no? Que también es normalmente como se pone en las redes recurrentes. Aquí puedo tener otro vector de pesos, no sé, W', ¿no? Entonces el Y1 se saca con W', este se saca con W', y este va a ser el Y2, ¿no? Y después aquí ahora voy a tener un H de 3 y de nuevo ese va a tener como entrada el X3, así el X2, perdón. Pero este también va a tener como entrada compartiendo los pesos y pero este recibe como entrada esto y este recibe como entrada ¿no? Y este también va para acá, ¿no? Pero digamos que ya está como es mi salida, o sea, yo voy a utilizar mi último elemento como salida. Yo ahora lo voy a comparar con mi Y de a de veras, que ya es pues que ya es la predicción 0, 1 si es positivo o negativo, y pues voy a tener mi error, que va a depender de esta Y y de esta última Y, ¿no? Y ya voy a tener mi error, o sea, de si clasifiqué bien esta secuencia como sentimiento positivo o negativo, comparándolo con el de a de veras. Pero ahora la cosa es que este grafo pues es un grafo computacional, o sea, es donde está bien definido qué vector depende del otro y nunca me voy a encontrar un ciclo en este grafo. Entonces, pero ahora, por ejemplo, cuando voy a comparar cuando actualice mis parámetros W, por ejemplo, yo voy a tener que ver cómo actualizo mis parámetros para minimizar ese error, pues voy a hacer cómo cambia cómo cambia el error con respecto a W. Pues va a tener pues varias componentes, ¿no? Así con la regla de la cadena. O sea, primero cómo cambia el error y veo todo lo que está afectando W, entonces está afectando a todos los H's, a todos los vectores ocultos. Y entonces por eso voy a tener una sumatoria en el gradiente donde voy a tener las diferentes afectaciones con respecto a todos estos estados ocultos. Entonces por eso le dijeron que era gradiente descendiente a través del tiempo, porque pues es a través de los pasos de tiempo que tengo lo mismo para el W'. Pero sigue siendo la misma regla de la cadena, ¿no? Pero sigue siendo, por eso no hay que hacer nada, o sea, en realidad si ya PyTorch sí está diseñado así bien, que hace pues backpropagation atravesando a través del sentido reverso del grafo computacional utilizando programación dinámica, pues si esto ya es un grafo normal, o sea, es otro grafo de entrada que ya él sabe cómo calcular. Entonces en realidad no hay que programar en PyTorch gradiente descendiente a través del tiempo. Entonces no se tengan dudas o preguntas con respecto a... Mi H0 es algo que ya es lo que tengo de inicio, entonces. Sí, es algo que, por ejemplo, es un vector al azar normalmente. ¿Cuál? ¿H0? Sí, o puede ser un vector de unos o de ceros, o sea, sí es una constante al inicio. O sea, debe de ser la misma para todos para todas las entradas. Entonces ahora todo este choro, para que me digan por qué no sirve gradiente, por qué no sirve batch normalization aquí. Y si quieren tómense pues 5 minutos de descanso y si no piensen por qué no sirve batch normalization aquí.
Entonces, ¿por qué? O sí sirve. Igual ya hacen un paper de aplicando batch normalization a redes recurrentes. Porque básicamente estamos procesando uno a uno, ¿no? O sea, como que se rompería esa dependencia que tenemos de los vectores anteriores y no tomamos los completos y los hacemos en normalización por batch. Pero ¿cómo lo haría? O sea, ¿cómo, digamos, o sea, yo tengo mi bloque de batch normalization, ¿dónde lo pondría? Pues, tanto en este grafo como aquí en esta ecuación de recurrencia, porque parte de lo que hace pues esto, digamos, de que no tengamos que hacer nada para implementar modelos recurrentes, es que esta expresión pues, la puedo escribir como código en Python, ¿no? O sea, puedo escribir como código en Python pues, toda esta red neuronal, ¿no? Sí, sin ningún problema. Entonces aquí dentro de esto, ¿dónde pondrían el bloque de batch normalization? Pues tal vez después de esta h, ¿no? O sea, tal vez normalizar lo que salga de esa h, o sea que dentro de esta f pues esté incluido un batch normalization, o hasta para hacerlo explícito aquí podría poner batch normalization y después aquí esto que tengo acá, ¿no? Pero ahora viene algo interesante que tal vez ya es un poco con lo que está diciendo, pero tal vez un poco más en concreto, que es que este batch normalization tiene dos parámetros, ¿no? Su nueva media y su nueva varianza. Y también internamente tiene que ir actualizando el moving average para ya después hacer la predicción. Entonces aquí esos mismos parámetros también estarían compartidos a lo largo de todo el tiempo. Entonces una primera dificultad es que estos H's pues, tienen dinámicas diferentes dependiendo en qué parte del tiempo estoy, ¿no? Y dependiendo cuáles estadísticas de las diferentes entradas a los diferentes tiempos yo estoy recibiendo. Entonces aquí como que se estaría forzando a que tiene la misma media y la misma varianza independientemente de cuál es el paso en el que estoy. Entonces como que eso ya es primero un problema, ¿no? O sea, ya estás limitando a una sola cuando la dinámica a través del tiempo puede ser diferente. Ahora otra cosa que también es difícil es que ese moving average pues también va a tener diferentes dinámicas a lo largo del tiempo. Entonces pues ya es algo que dificulta en los dos sentidos, ¿no? O sea, el asumir que van a ser las dinámicas iguales para los tiempos y que pues, definitivamente no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del lenguaje pues las primeras palabras siempre son yo no llevé español, pero es sujeto y predicado. ¿Cómo se le dice a lo primero? El artículo, esas, ¿no? Gracias. Y después el verbo y etcétera. Entonces todo tiene, o sea, sí puede tener semánticas diferentes dependiendo de la posición donde estamos. Entonces, pues eso lo dificulta mucho, Pero considerando que tenemos nuestros parámetros gamma y beta para hacer como no podríamos utilizar esos parámetros para que se tenga diferentes parámetros de diferentes normalizaciones conforme vamos avanzando en nuestras áreas. Pero es que como lo programamos aquí, digamos como lo ponemos aquí, o sea, si pongo aquí el batch normalization, pues o sea, son unos solos parámetros para todas las, o sea, tendría que ahora sí modificar el esquema de recurrencia de un poco como, no sé, o sea, como que sí tener un bloque de entrada por entrada, o sea, de que así como metemos los X entrada por entrada, pues también poner un cómputo aparte entrada por entrada para ver cuál es Pero aún así es difícil porque pues tendría que tener también unos bloques con sus propios parámetros y tener un número máximo tal vez de bloques que después pueda pasar por la red. Pero definitivamente sí se puede intentar hacer así. Pero digamos que la mayor dificultad, y yo diría que operacional más que de capacidad de cómputo que tienen las redes recurrentes, pues es también eso de que se tiene que mantener el moving average y también pues va a ser diferente con respecto al tiempo que se tenga. O sea, no puedes tener
el mismo moving average, o sea, cuando llegue un batch de entrada, si está haciendo el cálculo de esto, ese moving average se va a calcular con respecto a esto, ¿no? O sea, sí debería de cambiar con respecto a los diferentes pasos que estoy. Y entonces como es variable el número de pasos, pues no, o sea, tendría que guardar pues, para cada paso de tiempo cuál es el moving average que tiene y así estarlo calculando a lo largo. Que sí se puede implementar, pero bueno, es una de las dificultades que introduce esto. Y dado que el Ledger Normalization pues, no tiene que mantener este moving average, pues no tiene ese problema, ¿no? O sea, cada capa pues, se va normalizando con respecto a los elementos que tiene cada uno de estos H mismo, ¿no? Como lo estamos haciendo. O sea, todos los features del estado oculto en este caso. Aunque sí sigue teniendo el mismo problema de normalizarlo a la misma escala ambos, ¿no? Bueno, en todos los pasos. ¿Alguna pregunta o comentario? Pero sí, o sea, digamos que como ejercicio o hasta igual para el examen, o sea, si de tarea les dijera, a ver, implementenle batch normalization a una red recurrente, pues para tratar de resolver ese problema de cómo lo tendrían que hacer, ¿no? No lo he hecho, pero pues sí, ¿qué pasaría? O sea, de hecho ni sé si marque error, no sé qué haga así en realidad, si así hago mi modelo recurrente y aquí le pongo batch normalization. ¿Sí creen que jale? Pues sí, ¿no? Yo pienso que sí jalaría, pero entonces lo que estaría mal más que no funcione es la semántica del asunto, que por ejemplo cada que pase un batch de iterar esto, o sea, cuando esté aquí iterando en el tiempo, si va a estar calculando, o sea, como aquí de nuevo se va a volver a llamar batch normalization, pero con otro batch, o sea, era este batch en este tiempo, ¿qué va a tener? Pues va a tener un batch de las diferentes entradas en el tiempo 1 y va a tener un batch de los diferentes estados ocultos que le llegan aquí en el tiempo 1, ¿no? O sea, a partir de esos pues va a actualizar su promedio ponderado y pues va a mantener un solo promedio durante todo el tiempo. Pero bueno, igual sí vale la pena hacer el ejercicio. Bueno, pues entonces ¿alguien tiene una duda o comentario? No. Igual ya para terminar, igual ya que vamos a ver eventualmente transformadores, una de las razones por las que se empezó a sustituir transformadores con respecto a este modelo son dos. Uno, de hecho ahí ya si vemos más a profundidad modelos recurrentes, ya se va a ver unas arquitecturas bien específicas de cómo es la parte interna, o sea, no es un MLP normal, sino que ya dependiendo hay una arquitectura que se le llama GRU, o que es ya la más común, pero hay otra que se le llama, ¿cómo se le llama? LSTM, ¿no? Long Short Term Memory. Porque uno de los problemas que tienen los transformadores, ya no por igual como vamos a ver ahorita para que se puedan entrenar, es que muchas veces hay desvanecimiento de gradiente o explosión de gradientes, y lo que resultaba mucho es que cuando las cadenas eran muy largas, ya la información que se proveían en los primeros pasos ya no se veía reflejado en los últimos pasos. Entonces trataron de crear arquitecturas de que tenía este bloque recurrente para específicamente, o sea, poner un bias ahí específico
que tratara de él de guardar información de lo que venía, qué olvidar. Está interesante. Entonces las LSTM gracias pues tienen una estructura aquí específica. Entonces ya igual si decidimos ver a profundidad redes recurrentes, pues podemos platicar un poco de esto. Entonces se hizo mucho progreso, pero aún así por ejemplo, de las principales desventajas es que este procesamiento, por cómo está diseñado, se tiene que hacer necesariamente secuencial. O sea, sí, para procesar HD3 pues necesitas tener antes HD2, y para procesar HD2 necesitas tener antes HD1, y así sucesivamente. Entonces, aunque tuviéramos mucho hardware y quisiéramos paralelizar el cálculo pues, de todos los elementos de la secuencia de manera paralela, pues no se podía con esta arquitectura que es inherentemente secuencial. O sea, no podemos calcular esto hasta que tengamos los valores anteriores. Entonces, con los transformadores, el entrenamiento, aunque ya la generación de secuencia sí se hace secuencialmente, pero el entrenamiento sí se puede hacer en paralelo. Y pues es una de las razones, ¿no? Pero hay más, hay muchos más que vamos a tratar de explorar. Pero este procesamiento que se tiene que hacer secuencial también era una de las limitantes. Pero como les digo, ya está resurgiendo, ha habido un grupo de investigadores, creo que de Stanford, que están pues, obteniendo resultados similares a los transformadores con nuevos modelos recurrentes de este estilo. Entonces pues vale la pena pues que se siga investigando eso. Bueno, no sé si lo traje, pero bueno, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. De todas maneras, ya no queda mucho tiempo. El siguiente tema que vamos a ver es ahora las skip connections o no me acuerdo qué otro nombre tienen, pero bueno, es otro bloque arquitectónico que es muy común ya también encontrarlo en las diferentes arquitecturas de Deep Learning, y pues también pues vale la pena estudiarlo, y pues también es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces ahí hay diapositivas y todo, pero ya no las traje, pero entonces nada más para ir dando la introducción. Y al menos así que vale la pena pues verlo. Es más, hasta por aquí igual debo de tener el paper, mejor lo hago con respecto al paper para no inventarme aquí las las gráficas. Este paper está bien chido, por cierto. Pero entonces este es el paper que introduce las conexiones residuales. También me parece que es por ahí ahí está en el 2015. Y su motivación es la siguiente, que también ya más o menos la habíamos platicado. Pero entonces pues la gente empezó a ver que pues la profundidad sí era útil, o sea, por eso de los modelos profundos, y salieron estas redes, las BGGs, que casi le quisieron agregar más capas convolucionales a la red, ¿no? Y pues iba mejorando, o sea, sí iba mejorando el rendimiento en este dataset de ImageNet. Y dijeron, pues vamos a seguirle, ¿no? O sea, ya salieron la nueva versión de tarjetas gráficas y dijeron, pues ya tenemos más power, entonces pues vamos a ponerle todavía más capas a ver qué pasa, ¿no? Y cuando hicieron el experimento, esto fue lo que observaron. Entonces lo que observaron es que en el eje de las Y es el error en el entrenamiento, y el eje de las X pues son las iteraciones de entrenamiento.
Y lo que empezaron a ver pues es como uno espera, pues conforme va el entrenamiento pues empieza a bajar el error, pero ¿qué es el problemático que observan aquí? ¿Por qué esto no está bien? O sea, ¿por qué? O sea, eso no es, o sea, ¿qué me podrían decir de esta gráfica? Que creo que ya lo hablamos, o no sé si ya estoy loco, pero ¿qué es? En teoría, mientras más corta debería ser más expresiva y pues debería encontrar una función más adecuada y entonces tener un menor error. Sí, no, o sea, si es más poderoso debería tener un menor error en el entrenamiento, o sea, como el número de instancias de entrenamiento es fijo, el problema de optimización, o sea, esta capa, o sea, la familia de redes neuronales con 56 capas debería de ser más poderosa que la familia de redes neuronales con 20 capas, ¿no? ¿Y cuál es un argumento rápido que me dirían para demostrarme eso? O sea, si fuéramos así payasos matemáticos, que diríamos, no, pero a ver, ¿por qué no? O sea, no, porque si le agregas más, porque ¿qué dirían? Porque va un poco más hacia lo que, como qué argumento me darían. Más parámetros que ajustar y es más complicado que de cambiar. Pues sí, o sea, digamos que sí, esa es la intuición, pero por ejemplo, de hecho con lo que acabamos de ver de las normalizaciones, o sea, tener más parámetros no necesariamente implica hacer más complicado el modelo, ¿no? Esos parámetros podrían ser pues no relevantes. Por ejemplo, si pongo este parámetro beta con el que multiplico a mi matriz, yo podría ponerlo como un nuevo parámetro entrenable de mi red neuronal que multiplico a toda la matriz por ese parámetro beta, pero después le pongo layer normalization, entonces ese parámetro lo puedo aumentar a cualquier valor, o sea, es un nuevo parámetro de mi modelo, pero que no está haciendo nada, ¿no? O sea, no está modificando la expresividad de mi modelo. Entonces, intuitivamente sí, mientras más parámetros, uno sí podría pensar que aumenta la capacidad del modelo, y de hecho sí, por ejemplo, si se incrementa mi número de neuronas en la capa interna, pues definitivamente sí, ¿no? Pero todavía así como que tal vez un poquito más todavía más estricto soy, todavía no me convencería si me dijeras, ¿no? Sí, al principio la de 56 es igual de expresiva que la de 20, sería igual de poderosa. Ajá, ¿y por qué? O sea, ¿por qué sí? ¿Cómo argumentaría eso? Está contenida, o sea, en la 20ª capa de la de 56 tendría que poder expresar lo que la de 20 es su última capa y luego todavía más. Ajá, y pues sí, ¿no? Digamos que ese ya es argumento que está más cercano, entonces lo que tendría que hacer, siguiendo lo que dice Iván, es que a partir de la 20, pues ya las siguientes capas no deberían de hacer nada, ¿no? ¿Y qué es que no haga nada? Que aproximen la función identidad. Que aproximen la función identidad, ¿no? Y lo que uno se tendría que preguntar, ¿una capa de una red convolucional puede aproximar la función identidad? Pues debería, ¿no? O sea, si no, pues ya, o sea, digamos que eso cae dentro de la aproximabilidad de las redes neuronales, y una de las funciones más sencillas que hay de todas, pues es la identidad, ¿no? Es la que no hace nada. Entonces, con ese argumento, pues tú es claro que si una familia con 56 capas, pues debería de tener contenida a la familia de 26 capas. Entonces, pues de inicio, o sea, si por ejemplo, si yo me agarro aquí la red neuronal que está llegando a este error, pues esta misma red neuronal yo podría instanciarla en esta familia de 56 capas, que sean las primeras 20 capas exactamente lo mismo, y ya las que siguen, las otras 26, que nada más tuvieran sus pesos de manera tal que calcularan la función identidad, que de hecho serían los mismos pesos para cada una de las capas, porque todas están calculando la función identidad. Entonces definitivamente pues esto es algo pues que es pues bastante problemático, que nada más refleja o sea, no es un error de machine learning en el sentido de overfitting o lo que sea, es que ni siquiera se está pudiendo entrenar bien esta red más grande. O sea, ya sea porque hay desvanecimiento del gradiente, porque gradiente descendiente, a lo mejor aquí ya nos topamos con pared y gradiente descendiente ya dio lo mejor de sí, y ya en realidad está encontrando mínimos, o sea, sí está optimizando, encontrando mínimos locales, pero esos mínimos locales pues no son, ya no son tan buenos como para otras arquitecturas que habíamos visto, ¿no? O sea, aquí ya
pues surgen muchas preguntas. Ya también obviamente igual también el error pues en fuera del entrenamiento en test pues también ya da lo mismo, ¿no? Entonces, como que una posible solución o lo que ellos, como que la primer argumento que empezaron a dar para resolver este problema, pues es precisamente, por eso me vine aquí a tratar de explicar esto, es decir, cómo podemos modificar la arquitectura para que calcular la función identidad pues sea todavía más fácil posible, o sea, para que todavía sea como que más obvio que calcular la función identidad, o sea, sí lo debería de poder hacer la capa de 56, bueno, las últimas capas de la 21 en adelante. O sea, cómo poder hacer que la función identidad sea muy fácil de calcular. El cálculo de la función identidad se refiere a que lo que ya teníamos, la función a la que ya habíamos ajustado hasta la capa 20, ya simplemente la entrada que sea la misma salida que la Sí, o sea, como que digamos que lo que quisiéramos es que, o sea, ¿qué pasó? O sea, que digamos que yo lo que tengo es tengo mi H y después aquí digamos que lo multiplico por la matriz de pesos y digamos que es que no me acuerdo exactamente, aquí va a venir un H, digamos que este es un H1, H2. Aquí se aplico la sigmoide y después aquí aplico la matriz de pesos, digamos que el W2, y antes de pasarlo a la siguiente sigmoide es donde le va a poner X, es donde aquí se retroalimenta se pone esta skip connection, ¿no? que es la que estamos hablando. No, creo que no. A ver, mejor revisa el paper. Aquí está. Ah, no, sí. Entonces se salta dos de pesos, ¿no? Entonces está bien. Entonces supongamos que tenemos varios bloques, ¿no? O sea, tenemos un montón de bloques de nuestra red neuronal y este ya es el bloque que sale, ya este es el bloque 20avo. Y después yo voy a tener muchos bloques como este. No sé si ya está muy chiquito. Y aquí tengo este bloque y luego otra vez este bloque y así otros 26 bloques de estos, ¿no? Entonces ahorita lo que estábamos diciendo es que para demostrar que sí era más grande la red neuronal con 50 y tantas capas que la de con 20, es que decir, pues yo voy a construir o sea, que es también lo que habíamos hecho pasado, ¿no? O sea, si yo tengo una red neuronal que vive, o sea, tengo una función f que vive en la familia de 24, o sea, de red neuronal con 24 capas ocultas. Yo lo que quiero demostrar es que f, o sea, si eso implica que f también vive en la red neuronal de 54 capas, ¿no? Las que sean, o sea, no sé si esto es posible. Entonces, ¿cómo hago esa demostración? O sea, ¿cómo yo puedo, si demuestro esto para cualquier f que vive en 24, yo puedo demostrar que sí es más poderosa mi otra, ¿no? Que al menos todas las f's están contenidas en esas otras. Entonces, el argumento que ahorita dijimos, voy a agarrarme esta f
y la voy a dejar así tal cual como estaba, y esas van a ser mis primeras 24 capas de mi red neuronal nueva que quiero que viva en F54. Pero todavía, como ya todas las redes neuronales de mi familia F54, pues todavía tienen aquí otras 24 capas. O sea, tengo que, para decir que esa F vive acá, yo tengo que encontrar una F que vive en F54 que es igual que F, que es la que quiero probar. Entonces, lo que dijimos ahorita fue decir que estas puede calcular la función identidad. O sea, que si esto calculara la función identidad, cada uno de estos bloques, entonces pues yo ya podría tener la misma función exactamente que tenía antes. Pero para calcular la función identidad antes, digamos que sin el bloque residual, y yo a este bloque le llamara así f de x, o sea, lo que calcula pues, pesos por ReLU y luego por otra vez pesos, y ya después que eso se le pasara a un ReLU, pues eso digamos que esto tiene que calcular la función identidad. Entonces, pues ahí se tendría que calcular la función identidad, y lo que estamos diciendo ahorita, lo que argumentamos es que pues, sí lo debe de poder calcular una red, una capa de estas de convolución, lo debe de poder calcular por lo mismo de la aproximación universal y todo. Pero aunque sí lo debería de hacer, ya en el entrenamiento que observamos en los experimentos de ese paper, pues no lo está haciendo de alguna forma, ¿no? O no está encontrando un F que lograba el mismo error de entrenamiento más pequeñito que el otro. Entonces, lo que pensaron estas personas es que con estas conexiones residuales, a lo mejor hacían más fácil, por ejemplo, que la red neuronal pueda encontrar esa función identidad cuando está haciendo su entrenamiento. ¿Y eso por qué? Porque digamos que ahora entonces para calcular la función identidad, pues entonces lo que va a salir aquí después del ReLU, o sea, lo que va a salir aquí después de F pues va a salir esta F que está en las capas, esta F que es por las capas esas que se están calculando, estas dos capas que están aquí, entonces F de x más x. ¿Cómo tiene que ser esta F para que todo este cálculo sea la función identidad? O sea, para que esto sea la función 1 de x igual a x. ¿Cuánto tendría que valer f de x? ¿Qué? ¿Qué va? Ay, creí que me estaba haciendo una grosería. Sí, 0, ¿no? O sea, esto tiene que ser la función la función 0, ¿no? Entonces ya, porque pues 0 más x es x. ¿Y cómo sería la función 0? Para calcular la función 0 en todo este bloque, ¿qué tendrían que tener los pesos de esta matriz? Ceros, ¿no? O sea, de hecho, hasta nosotros aquí la podemos encontrar con ceros, ¿no? Y para que fuese la función identidad, o sea, ¿cómo implementaríamos o sea, porque queremos que la función identidad, o sea, originalmente, por ejemplo, si hasta la ponemos así, pues sería W1 por X, y luego eso le aplicamos la sigmoide, y luego eso le aplicamos W2, y esto debería de ser X, ¿no? O sea, con eso, si encontramos pesos W2 y W1 que logren eso, pues también ya es como lo encontraríamos. ¿Y cómo le haríamos para que fuera así? Y no es tan fácil, ¿no? Porque digamos que no puedo poner esta matriz W, por ejemplo, si fuera la matriz identidad, la matriz W, o sea, si fuera nada más unos en la diagonal, ¿eso qué me daría? Me daría el X, ¿no? ¿Y sigmoide X cuánto es? Pues nada más va a ser X siempre y cuando sean positivos los números, ¿no? Si los números son negativos, esos serían 0, ¿no? Entonces esto como que sería, no necesariamente me daría ahí la matriz identidad, o sea, como que no necesariamente que esto sea la identidad y la identidad, la salida va a ser la identidad, a menos que todos mis valores sean positivos. Pero en una red neuronal no tenemos nada más valores positivos, ¿no? O sea, sí, los pesos pueden ser negativos y
y no está restringido para nada a pesos negativos. De hecho, no tendría sentido tener puros pesos positivos, porque si no, nuestro modelo se volvería lineal. O sea, querría decir que siempre están pasando por las ReLUs, o sea, que las ReLUs siempre las están aceptando. Pero por otro lado, si lo que tenemos es que queremos que todo esto, o sea, que queremos que W2 igual sigmoide W1 por X sea igual a 0, ¿qué pasa si ahora esta es la matriz 0 y esta también? Pues esto me va a dar 0 y el sigmoide de 0 pues es 0 y luego otra vez multiplicado por 0 pues me da 0, ¿no? Pues eso sí es mucho más fácil, ¿no? Que en principio esto sí lo podría, o sea, esto sí podría ser la función identidad, pero igual hasta que hay que pensarle más, ¿no? O sea, no es tan claro cómo hacer lo que sea la función que sea la función identidad. Entonces, el escribirlo así de manera explícita, como que, o lo que argumentan la gente en el paper, es que hace que ya sea más fácil calcular la función identidad y que entonces sea más fácil pues que se entrenen los modelos. Y también va a haber otras propiedades. Por ejemplo, cuando calculamos el gradiente de este tipo de funciones con skip connections, también cambian la dinámica de cómo fluye el gradiente. De entrada, aquí lo que va a fluir hasta el X, o sea, cómo va a afectar X, pues ya entra una componente del gradiente directamente en esa componente. Pero bueno, nada más era como una pequeña introducción. Entonces ya el próximo miércoles pues ya le seguimos viendo.